a retransmitir a la página porque no sé qué pasó. Aceptar. Listo. Pero por mí, yo les digo que ya vamos a estar conectadas. Listo, estamos conectadas a través de Facebook y vamos a retransmitirlo en Tras las Huellas de Sofía. Bueno, pues es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, quienes nos acompañan, tanto pues en la plataforma de Zoom, ya aquí presentes, y quienes están conectándose a través ahora del Facebook de Andrea, para después verlo retransmitido en el de la página de Tras las Huellas, como nos acaba de mencionar. Es un gusto saludarlas, saludarlos y pues la más cordial bienvenida a este maravilloso, interesante webinar que hemos ya tenido pues la dicha de tenerte aquí también como invitada hace ya tiempo. Analu, no recuerdo exactamente la verdad, pero ya tiene un tiempo que nos diste tu testimonio y pues es un gusto de verdad encontrarte de nuevo, escucharte de nuevo aquí, tenerte entre nosotras, nosotros, porque pues nada, ¿no? Menuda pues trayectoria de vida llevas tú, de lo cual pues nos hablarás, y ahora con este título sugerente, ¿no? Denuncia a la iglesia, no en la iglesia, muy, queda mucho yo creo que pensar, y ya nos ayudarás tú a pensar todavía más allá de lo que nosotras quizá podamos imaginar. Pues también para ti la más cordial bienvenida a este, pues, tu espacio de Tras las Huellas de Sofía. Y pues sin más, Andrea, te cedo la palabra para que tú nos hagas favor de presentar a Analu, y pues empecemos a escucharte. Gracias. Pues muchísimas gracias, Marisa, me da gusto verte. Analu, muchísima alegría. El compartir este espacio contigo es para nosotras un verdadero privilegio. Y bueno, pues a mí me gustaría presentar a Analu, pero es con un gran currículum como es el que tiene, pero tenemos No, ni tanto. tres breves líneas, que eso es muy Sí. triste, nada más para decir que Ana Lucía Salazar es cantante y conductora de radio y televisión, es escritora de poesía. Algún día tenemos que hacer un webinar sobre poesía, me va a encantar. Sí. Es conferencista en temas relacionados con víctimas de pederastia clerical, porque ella misma es víctima de pederastia clerical. Es mexicana de Monterrey, Nuevo León, y es feminista de corazón. Y bueno, pues en eso nos identificamos profundamente con Analu. Te damos la más cordial bienvenida. Y bueno, pues este es tu espacio, Analu, para que nos hables de este tema tan interesante y tan doloroso. Y como dice Marisa, con este título de Denuncia a la iglesia, no en la iglesia, por favor. Vamos a ver qué nos dices tú. Adelante, Analu. Pues bueno, muchísimas gracias, porque las víctimas de pederastia clerical, la pederastia, acuérdense que es lo que se refiere a los delitos de violencia sexual infantil. Adultos, los pederastas son adultos que abusan sexualmente de niños, niñas y adolescentes. Hasta cierto punto límite de cada legislación es diferente. Luego, aquí en México varían de estado en estado. eh, Entra el delito de estupro más que el delito de pederastia, depende la edad pues, del puberto, la puberta, ¿no? Que esté en manos de estos agresores. Sin embargo, a mí me gusta también incluir a los adolescentes porque son los menos visibilizados y son súper estigmatizados, ¿no? En este tema de la violencia, ya que como ellos están en desarrollo, pero hasta cierto punto tienen más oportunidad de expresarse verbalmente o de exponer lo que les está sucediendo, pues muchos de ellos son pues señalados y juzgados de manera injusta, me parece. Eh, Después de mi testimonio en 2019, mi testimonio público, porque le recuerdo un poco a la gente, yo soy víctima de pederastia a los 8 años, en las capillas del colegio Cumbres de Cancún, Quintana Roo. eh, Me abusó sexualmente Fernando Martínez en un aproximado de 1 año, 2 meses, hasta que yo tuve la posibilidad de expresarme con mi mamá y decirle que no me gustaba lo que me hacía el padre.
que por favor le dijera que ya no me hiciera esas cosas porque no me gustaban. Entonces, a raíz de eso, pues empezó una revolución en mi vida en donde pasé por muchas etapas. Desde niña, pues me fui a ceros y me reconstruí. Sobreviví de verdad que, pues, en automático, desde que yo era una niña. Muchas personas creen que sufrir violencia sexual no te pone en riesgo de muerte, pero sí te pone en riesgo de muerte. Quizá tu agresor no te golpea o no te busca para matarte, ¿no? Pero los traumas y el dolor que desarrollas a partir de una experiencia, eh, pues tan terriblemente, tan traumática y tan completa, ¿no? Tan completamente traumática en todos sentidos, humanos, pues sí te hace perder las ganas de vivir totalmente. Y yo creo que muchísimos niños, niñas y adolescentes hoy en día son, pues siguen siendo, ¿no? Lo suficientemente frágiles como este, para poder salir adelante de este tipo de circunstancias. En México, particularmente, se maneja una resiliencia brutal por parte del sector de niños, niñas y adolescentes. Es impresionante la resiliencia que tienen las infancias, porque es increíble el grado de violencia que sufren. Nada más México, según la OCDE, desde el 2019, es el país número 1 en violencia sexual infantil y adolescente. México es un país de mucha violencia para ser niño, niña y adolescente. Estás en peligro en tu propia casa porque aproximadamente el 70% de las agresiones sexuales a los menores suceden dentro de sus propios espacios. De este mismo 70%, el 33% está a cargo de los mismos padres de familia, poniendo en la estadística a los hombres como los agresores sexuales, los hombres de la familia tradicional como los agresores sexuales más, pues más voraces de los niños, niñas y adolescentes. Las niñas son las primeras víctimas de estos agresores. Pero con esto no quiero decir que uno esté a salvo a manos de mujeres. Por supuesto que no, la pederastia no tiene rostro, no tiene orientación sexual, no tiene género, no tiene un vínculo, no hay una forma de poder ver una persona y saber si eso no es pederasta. Inclusive un pedófilo puede no ser pederasta, inclusive una persona puede ser un pederasta fortuito. O sea, no hay una forma de nosotros tener idea de cómo registrar los casos de la pederastia. Hay pederastas que repiten patrones de opresión y violencia porque ellos mismos fueron agredidos, pero no es vinculante porque tampoco es el caso. Eh, Ahora, en cuestión de la iglesia, pues son cifras oscuras. No se dejen llevar ustedes por esas tablas que luego aparecen y que salen de la madre tierra de allá de España, en donde dicen que nada más el 1% de los curitas son agresores. No es cierto, están sesgadas, no hay una medición concreta porque es un delito. La pederastia es un delito que no se habla con facilidad, y cuando es clerical mucho menos. Las cifras son oscuras, no son precisas, el daño es inconmensurable, no hay medición, es terrorífico. Y también no se ha destapado, por ejemplo, en casos, hablando de estos entes de poder como son las instituciones gubernamentales o las grandes empresas, en los sectores en donde se practica la pederastia o la explotación sexual infantil a manos de políticos o empresarios, por supuesto, como entes de poder como la Iglesia Católica, que aparte ejercen una opresión sistémica social alrededor del mundo. Es importante observar que la pederastia y la explotación sexual, así como la trata, la ejerce de alguna manera la iglesia teniendo seminarios menores en donde reclutan chicos para ser sacerdotes, que porque un Dios les habló, cada quien sus creencias, pero no hay una evidencia como tal que les pueda asegurar que un niño le habla X o Y entidad.
tampoco, o sea, es una creencia, es a lo que voy, se respetan las creencias, pero no son medibles como para que ustedes dejen en manos de estos extraños a sus niños, aunque sus niños tengan 15, también a los de 15 los abusan sexualmente. Y también a las niñas que ustedes crean que porque están en manos de mujeres no sufren violencia sexual. Tenemos los últimos casos de Chile como referencia de que a una chica de 16 años la abusaban sexualmente entre una consagrada de los legionarios de Cristo, del Regnum Christi, la drogaban, la alcoholizaban, la violaban y aparte la ponían para ser explotada sexualmente con sadismo a manos de los sacerdotes que están ya señalados públicamente en todos los espacios de comunicación allá en Chile. Entonces, creo que es muy importante cuando hablamos de la iglesia, porque mucha gente a las víctimas como yo, porque entiendo que hay algunas víctimas que estén por ahí cargándole el neceser al Papa, aceptando las migajas del perdón, y el del perdón y la reconciliación, nunca de la justicia y de la reparación. Entiendo que a muchas víctimas como a mí nos estigmaticen y nos señalen de odiantes, frustradas, porque no tienen otros elementos más que intentar denostar a las víctimas que nos atrevemos a seguir hablando y a seguir exponiendo este tema para la garantía de no repetición, porque no hay pues en los estados, o sea, hablamos de, por ejemplo, México, Bolivia, los recientes casos en Brasil, en España, bueno, que en España se desató una bomba en estos últimos tiempos con unas cifras que te destrozan el corazón sabiendo cuántos niños y niñas han estado en manos de estos depredadores sexuales y nadie, absolutamente hecho nadie más que negar, callar, no querer aceptar la responsabilidad de los actos, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a esta denostación y a este maltrato por parte de los sacerdotes, porque los sacerdotes son unos agresores verbales, psicológicos, porque cuando tú vayas y te acerques, te digan, no, eso es gravísimo, tienen que hablar con el obispo, entonces, si tú sabes de un caso de esos, trae a la víctima, nosotros la vamos a atender, y así es como la iglesia empieza a reclutar a estas víctimas y estas familias que son víctimas colaterales de estos agresores y de la institución, porque la institución tiene un protocolo perfectamente bien normado desde hace muchísimos miles de años, en donde ellos saben perfectamente cómo reclutar a estas víctimas infantiles, niños y niñas y adolescentes, y a sus familias, que aparte son creyentes y que quieren seguir confiando en la iglesia, y terminan como pues, silenciados, acallados, 5 años esperando una sentencia eclesial. La sentencia eclesial, pues es como si yo te robo en tu casa y te digo, a ver, pásame tu queja a mí, y yo me voy a juzgar sola y yo decido cuál es mi castigo por robarte en tu casa. ¿Te parece justo? No. Lo que te parecería justo es que haya un órgano impartidor de justicia en donde esté establecido la equidad para las dos partes y entonces se tome la decisión correcta a favor de la víctima que fue robada o que fue ultrajada, lo que sea, y entonces ese órgano rector imparte esa justicia para garantizar que no se repitan estos actos, pero la iglesia pues es amigo del gobierno y las víctimas pues no somos nadie. Entonces, cuando nosotros nos topamos con ese muro resistente y también nos topamos con los soldados rasos, ¿no? De la iglesia católica, ¿quiénes son? La feligresía más fanática, ¿no? Estos feligreses que creen que la iglesia es santa, que no, como si fuera, o sea, la iglesia la conciben como un todo santa, y cuando tú señalas a la iglesia de corrupta, entonces ellos te contestan que no, que son unos cuantos, o sea, ellos son una masa que ellos crean en un concepto y luego la desarticulan según sus necesidades. Les voy a explicar cómo lo hacen, para que ustedes no caigan en esos discursos tan elementales, aparte simplistas, que son de verdad de Kinder 1. Además, los de Kinder se dan cuenta de qué se trata esto. Tú vas y dices, la institución, oye, un aplauso a la institución Iglesia Católica por haber ayudado a darle comer a 150 niños de pueblos originarios. Y todos, bravo.
la institución hace mucho por la sociedad, alimenta a los niños, pero cuando sale uno dice, a mí me abusó un cura de la iglesia, un cura de la congregación tal, parte de la iglesia católica, y lo encubrió el obispo, ¿no? Y se callaron sus compañeros, no dijeron nada, no hablaron. Y el obispo me pidió que mejor guardara silencio, no dijera nada. Y entonces el Vaticano se tardaron 5 años en contestarme una carta y dijeron que ya había caducado. Y entonces te empiezas a encontrar con todas las obstrucciones, ¿no? Sistémicas de la institución, porque la institución tiene propias leyes, ¿no? No son el club de los electricistas, ni de los doctores, ni de los licenciados, no. Ellos son gobierno y el Papa es jefe de Estado. Entonces, cuando tú señalas un delito de ese tamaño que involucra a la institución completa y aparte el encubrimiento de la institución, ¿no? Porque en el momento quizás se supo así en corto lo que había sucedido, sin embargo, hubo gente que se encargó de recolocar a estos individuos, mandarlos a otro lado para que violen más niños. Yo no sé cómo tienen esas ideas, pero sigue pasando. Donde tú dejes un niño y hay un cura, corre. Tú no sabes si ese viene de violar 150 niños en otra parte, ¿eh? O si tienen poder dentro de la institución, también es un peligro. Entre más poderoso sea la congregación, más intocable es. Para pruebas tenemos a los legionarios de Cristo y al Opus Dei, al Sodalicio, tenemos, bueno, a los maristas, al que me digas. Y entonces, ¿qué es lo que te dice? No, es que es una manzana podrida, no podemos decir que todos son iguales, como si esa fuera la conversación. La conversación es decir que todos los sacerdotes o que todas las monjas son pederastas. La conversación y otra cosa, ¿no? Que nos dicen a las víctimas es que tú dices que todos, ¿no? Yo digo que la institución encubre delincuentes pederastas, delincuentes violadores de niños, niñas y adolescentes. Y sí lo digo, lo repito, lo sostengo. Pero entonces, tú estás generalizando. No estoy generalizando. Estoy señalando la responsabilidad de una institución poderosa a nivel mundial, con todo el derecho que me lo permite, porque soy víctima de esa institución, no solo de un sacerdote que no actuó solo, porque tenía un registro de abusos sexuales desde 1969. Yo nací en el 83 y este güey ya había violado a no sé cuántos niños en México, imagínense. ¿Y saben quiénes sabían que violaba? Pues otros curas de los legionarios. Pero esos mismos curas de los legionarios que sabían que Fernando Martínez violaba a niños y niñas desde tiempos inmemorables, pues ya sabían cómo encubrirlo porque encubrían a Maciel. Porque Maciel, desde antes de los años 50, ya tenía denuncias en el Vaticano por violencia sexual. ¿Y saben quiénes recibieron todas estas denuncias? Ustedes díganme. Pues en el Vaticano, ¿quién está? Es el máximo poder de la iglesia. Entonces ellos ahora resulta que no saben. Ahora resulta que son violadores solitarios. No es cierto. Ellos se respaldan en un sistema que saben que los va a proteger. Porque la iglesia se protege a sí misma, no a tu niño, ni a tu niña, ni a tu adolescente, no, a sí misma. Y primero la iglesia y después la iglesia y al último la iglesia. Entonces, cuando te vengan y te digan, no, es que solo te topaste a uno malo, pero hay muchos buenos. Y yo me pregunto, ¿y dónde están los buenos que no han salido a denunciar? No hubo un solo sacerdote bueno que denunciara a Fernando Martínez antes de que yo lo denunciara. No hubo uno solo, ¿eh? No me topé uno solo antes de que yo lo denunciara. ¿A mí qué me importan los sacerdotes buenos? A los sacerdotes buenos no les importé yo ni cuando era niña, ni cuando fui adulta, ni yo ni todas las víctimas de Fernando Martínez, en donde estuvo 2, 3 años, estuvo en Cancún y nada más tenemos el registro de aproximadamente 9, 10 niñas de las que usó sexualmente. Esas de las que quisieron hablar, en la época. Imagínense ustedes las que no hablaron. Y eso tomando en cuenta desde el 91. En el 69 había más personas que luego hablaron y dijeron que fueron abusados. Tenía un historial delictivo. ¿A alguien le importó? No. Entonces son institución para encubrirse entre ellos, pero no son, pero se desarticulan y se quieren hacer cada quien sus cubas cuando tú denuncias a la iglesia. Por eso es importante denunciar a la iglesia y no en la iglesia. En otras partes del mundo ya hay registro de cómo los estados, haciéndose responsables, ¿no? Hasta de sus propias omisiones, pues bueno,
abren espacios para las denuncias colectivas contra este tipo de instituciones poderosas y no solo castigan a los agresores, sino que multan y multan para la reparación de los daños a las víctimas, a estas instituciones, incluyendo, por ejemplo, los últimos casos de Estados Unidos, en donde simplemente pues les metieron un gol porque los señalaron institucionalmente por el delito de pederastia, ¿no? Entonces, creo que ha sido una sentencia importante que nosotros como víctimas tenemos que observar. Ahora, ¿qué pasa en Estados Unidos? Estados Unidos es muy cristiano, pero bueno, Estados Unidos principalmente es que es cristiano o mormón o va para otros lados, ¿verdad? El catolicismo ya es fuerte, pero no como otras vertientes religiosas judio-cristianas, ¿no? Entonces, también no tienen el mismo arraigo y el mismo poder cultural que tiene, por ejemplo, en México, ¿no? O en España, por ejemplo, que son muy poderosos. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, si a mí me parece que los países más católicos del mundo son Brasil y México, y en los dos es el primer y el segundo país con más crímenes de odio a nivel internacional, y México el primer lugar en pornografía infantil, que, bueno, llamada explotación sexual infantil, no pornografía, está mal dicho, me disculpo, en pederastia, y en explotación laboral, en maltrato infantil y adolescente, en embarazos en adolescentes, etc., ¿no? Entonces, es un país muy difícil de conquistar espacios. La iglesia tiene una gran intromisión, ¿no? A nivel político, a nivel social, a nivel cultural y económico, con proyectos como estos espacios en donde tú puedes solicitar, no sé, adopción de niños que han sido abandonados. Muchos de ellos muchas de esas instituciones son tuteladas por sacerdotes o por monjas. O sea, son espacios inseguros. Imagínense, que yo tuve mi papá, mi mamá, vengo de una familia tradicional, en donde mis papás nunca se hayan divorciado, ¿sí me explico? O sea, vengo de estos núcleos que se trata que cumple con todos los estándares para que tú te desarrolles totalmente bien, y como quiera te viola un cura en la escuela, en la capilla de la escuela, ¿no? En tiempo escolar, no se crean que en la tarde, no. En horario de matemáticas me mandaba a sacar del salón y tenía una facilitadora porque siempre hay groomers. ¿Qué hace esto diferente a lo que hacían, por ejemplo, sectas como La Luz del Mundo? Pues nada, verdaderamente es que no, porque este tipo de groomers captan niñas o captan niños, y las empiezan a involucrar en el mundo, en el clericalismo o en el mundo eclesial, para que tú ayudes al cura o para que tú trabajes en apoyo a trabajos comunitarios encargados por la iglesia, para hacer obras de caridad, y así te van captando, y también por medio de la confesión. Entonces, cuando yo les digo, este es un llamado que muchas víctimas latinoamericanas han puesto enfrente y dicen, denuncia a la iglesia, no en la iglesia. Porque al momento en que tú denuncias en la iglesia, tu denuncia es que nunca ha existido, porque la iglesia no es un órgano rector que te vaya a brindar justicia. O sea, la iglesia no está viendo cómo hacerte justicia a ti. La iglesia no tiene los aparatos necesarios ni el desarrollo necesario para poder impartir justicia y decir esto es lo bueno y esto es lo malo, según la legalidad, de acuerdo a lo que se establecen los derechos humanos. O sea, no, ellos lo hacen de acuerdo a sus chaquetas mentales que según ellos, imagínense, esos son los que nos dicen que hablan con Dios y encubren violadores. Ustedes creen, no sé, ustedes sus creencias de Dios. Yo digo, pues es que si Dios existe, no va a andar hablando con encubridores de violadores de niños, ¿no? O sea, siento yo que esa comunicación se me hace rara. Pero bueno, ellos lo aseguran y la gente se los cree. Y ahí es donde ustedes fortalecen el sistema. Cuando tú vas y recurres a la iglesia al denunciar, fortaleces el sistema de la iglesia y lo validas. Y cuando tú lo validas,
invalidas tu propio acceso a la justicia y a la verdad histórica. Y a la tuya y a la de muchos otros más que no son tu responsabilidad, pero bueno, pues si quieres dejar un granito extra para tu sociedad y tu tejido social es un poquito arar el camino al acceso a la justicia. Y más en países como los nuestros, como los países pues latinoamericanos o centroamericanos, en donde pues verdaderamente batallamos mucho con este tema de la legalidad y la iglesia, la intromisión de la iglesia, ¿no? Porque la iglesia se jacta, ¿no? Se jacta de su poder, se regocija en él y sale y nos lastima y nos vulnera y nos acribilla públicamente y nos tacha de odiantes. Es que, ¿por qué no perdonas? Pues porque no quiero. O sea, no, pues si no es a fuerza. O sea, no. ¿Por qué no violas? ¿Por qué no dejas de, por qué no dejas de violar? ¿Por qué no dejas de encubrir delincuentes, violadores de niños? Mejor, ¿no? Hay que preguntarles nosotros a ellos. Ellos creen que ellos pueden salir y dictar las normas cuando ellos tienen todo que checarse a ellos mismos. Ellos son los que dictan lo que es la moral, lo que es la ética, lo que es el bien y el mal. Estamos fritos, no hay pues no hay brújula, estamos perdidos, no podemos guiarnos por lo que dice una institución que tiene una deuda inmensa con los niños, niñas y adolescentes, y honestamente que pues no hay tampoco una labor de cambiar, que eso es lo principal, no hay una labor de cambiar. En México al menos siguen saliendo los casos, eh, públicos cada vez más, porque la gente está en un hartazgo de ver cómo los mismos poderosos de la iglesia pagan los abogados de los agresores sexuales contra la víctima. Eso creo que también está pasando en Chile y en otros países de Latinoamérica, que ellos mismos, por ejemplo, los legionarios de Cristo, pues en lugar de decirle al agresor, pues es que fue el solo, entonces déjalo solo, ¿no? Que se defienda solo, que pague su defensa. Pues no, se las pagan ellos, se las pagan ellos. Entonces, aquí hacen exactamente lo mismo y entre más te tardes en denunciar, más lo gozan, ¿eh? Porque quiere decir que no van a recibir ningún tipo de castigo. En México ya peleamos un poquito por la imprescriptibilidad del delito de violencia sexual y aunque el tema todavía no está federalizado, pues estamos en esa lucha. Eh, y aún así, eh, con las pruebas que existen de que la violencia sexual es muy difícil de denunciar, pues nos topamos con que hay gente que denuncia, no sé, 10, 15, 20, 30 años después inclusive. Tú te paras a una fiscalía y lo primero que te van a decir, no, pues ¿cómo comprobamos que te violaron? Pues, o sea, no hay registros en tu cuerpo, ¿no? Y entonces empieza un proceso de revictimización dolorosísima que creo que atraviesan también en otros países. Y este es el resultado de, pues, siglos de dominación, ¿no? De un grupo, de un sector privilegiado, sumamente adinerado, poderoso, que influye en las decisiones del mundo, porque pues son la iglesia más, o sea, son la iglesia, la institución religiosa más poderosa del mundo, es la iglesia católica, y por debajo de ella pues hay otras religiones abrámicas también. Entonces, pues estamos frente a un problema verdaderamente latente. Llevamos 2000 años con esto, no sé cuántos nos falten, pero nuestros niños, niñas y adolescentes están en peligro. Entonces, pues bueno, quisiera, si se puede, no sé, leer al público en Facebook y pues también que me hagan preguntas, lo que ustedes quieran y pues yo encantada la vida si tengo la información. Si no, pues la checamos acá entre todos. Todas las informaciones que les estoy dando son públicas. Analu, muchísimas gracias por esta introducción que nos estás dando a una problemática tan brutal. Y ahí me gustaría, antes de que empezaran a hacerte preguntas, que nos hablaras un poquito de esto. Me dejó muy impresionado ese video que hiciste el día de tu cumpleaños o cerca de tu cumpleaños, en el que hay unas estadísticas en donde hay un límite de edad o hay un momento en el que las víctimas de pederastia no quieren vivir más. O a ver si tú nos
¿Pudieras platicar un poquito de estas estadísticas y de eso que cuentas en el video? Bueno, en, fui a una plática con una activista que se llama Saskia Niño de Rivera y ahí hice una exposición. Ella es una activista muy polémica, Y la hemos tenido pero, aquí en ajá, el es una activista muy polémica, yo sé que ha sido muy criticada y pues bueno, uno está aquí para escuchar los puntos. Uno somos activistas por gusto. Por ejemplo, yo soy activista por gusto, no, nadie me paga, nunca cobra un quinto por esto. Y pues, o sea, no le debo nada a nadie activismo, lo hago porque yo quiero y tampoco tengo lineamientos, ¿no? Porque no, o sea, vaya, no tengo una ONG ni nada. Saskia, yo entiendo que ella tiene más trabajo hecho y elaborado alrededor de su lucha y de la lucha bueno, que ella ha encabezado muy bien y pues ha puesto a disposición pues ha puesto su privilegio, ¿no? A disposición de mucha gente y a mucha gente le parecerá y otros no, y bueno, estamos para escucharlo siempre. Pero al yo acercarme a Saskia, me gusta su foro, porque es un foro que la gente está muy atenta a él. Y eso a mí, a personas como a mí, me conviene muchísimo porque nadie está hablando de los temas acerca de las religiones, ¿no? De este manejo sectario que tienen las religiones, mínimo dentro de sus instalaciones. O sea, yo sé que fuera, pues no, el catolicismo no es una secta a nivel público porque pues son muchísimas personas, es imposible, ¿no? Pero por ejemplo, la luz del mundo sí. ¿No? Entonces, podemos ver algunos casos y otros. Sin embargo, yo les puedo decir que dentro de los legionarios de Cristo, por ejemplo, el movimiento, o sea, todos los movimientos son sectarios. Eso existe y yo creo que hay muchísimas personas que han participado, no sé, siendo monjas consagradas de esa o de otras congregaciones que me pueden asegurar que el manejo es sectario. Yo he hablado con gente del sodalicio, de otras partes del mundo, y todas me dicen que el manejo es sectario, es obedece a tu superior, el que no pregunta no se equivoca, digo, el que no cuestiona no se equivoca, o el que obedece no se equivoca y tiene así como, pues varios mantras bastante opresores, ¿no? Entonces, cuando yo estuve con Saskia, escuchando sobre trata y explotación sexual, escuché muchas ponentes de otras partes del mundo, porque pues hay países que, por ejemplo, cómo captan a los y las adolescentes para la explotación sexual y la trata, pues te explican que todo sale casi que por medio de las familias. O sea, las familias vean y entregan a sus propios hijos, hijas o familiares para en los negocios de la trata y la explotación sexual. Sí, las familias, los padres de familia o los abuelos o las abuelas, o sea, estamos hablando de algo que no queremos escuchar, pero que es real. Entonces, a mí me impresiona mucho cómo estos círculos de violencia y estos espacios seguros para los niños, niñas y adolescentes, pues se trataría que deberían de ser en sus propias familias y no lo son. Los propios padres los ponen a manos de sacerdotes o de las monjas. Los propios padres los van y se los dan al que trae la batuta de la explotación sexual y vende niños, niñas y adolescentes. Los propios padres explotan a sus hijos o los agreden, ¿no? Según las estadísticas, al menos en México y en algunos países de Latinoamérica. Y al estar ahí escuché que tenían que entender el todo como una situación que atribula muchísimo a las víctimas de explotación sexual o de pederastia, que no es lo mismo. Eh, y puse mucha atención en ese espacio porque pues siempre estoy como en búsqueda, ¿no? De solucionar todas las cosas que a mí me atraviesan, ¿no? Porque de pronto tengo momentos en donde estoy muy bien y hay otras etapas en donde, o sea, otras épocas en donde estoy muy mal. Y siempre intento comprenderme para poder avanzar. Y ahí fue donde escuché que hay gente que sí, que de pronto dice, es que yo tengo el umbral del dolor muy alto. Y yo he escuchado mucha gente decir esto. Y entonces dije, wow, o sea, me dije, yo escucho mucha gente decir eso, inclusive yo considero que tengo un umbral del dolor alto. Y dice, no, no es que tengas el umbral del dolor alto, lo que tienes es una desconexión con tu propio cuerpo. Nunca me lo había planteado,
verdaderamente, te dicen que esta forma de disociar tus emociones y este, tus, tus sensaciones y las cosas que sientes con las cosas o sea, el dolor físico con la mente, o separar tu cuerpo de tu cabeza y las sensaciones de tu cabeza, es un tipo de disociación, pues, que debes de observar y que debes de saber por qué, porque no es natural, ¿no? Y entonces empezó un poquito mi búsqueda y también me dijeron que la mayoría o sea, la persona que vive violencia sexual infantil y adolescente son personas que tienen una esperanza de vida menor. Cuando yo dije, es verdad eso, o sea, no lo podía creer. Dije, esto no puede ser verdad. O sea, nunca me lo había planteado como una posibilidad hasta que empecé a buscar documentación sobre el tema y encontré que no solo eso, hay gente que se quiere desconectar tanto que inclusive consume alcohol y drogas, ¿no? No digo que sean todos los casos, pero no quisiera sacar de la ecuación a esas víctimas o decir, yo soy mejor víctima porque nunca me metí una droga. Creo que la que se metió la droga, la entiendo, ¿eh? O sea, yo no sé, yo quizá que no me atreví, pero la entiendo, porque ganas no te faltan de no darte cuenta de qué está pasando a tu alrededor. Yo me acuerdo que cuando yo era niña, yo cerraba los ojos y, y yo le decía a Dios, porque yo de niña seguí creyendo en Dios, o sea, yo seguí creyendo en Dios mucho tiempo. No se crean que, me abusaba un cura y me volví atea. No fue así. Fue un proceso. Y más cuando tú creces en países donde está tan arraigada el cristianismo, es muy difícil descristianizarte de tu cabeza, de tu forma de pensar, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que yo le hablaba a Dios, ese Dios que nunca me respondió, porque a mí nunca me respondió. Yo no tengo señal alguna de que me haya respondido. Si ustedes sí, me alegro. No es mi historia, pero yo me acuerdo cerrar los ojos y decirle, lo único que quiero es que me cumplas el deseo de no despertar mañana. Yo no me atreví a tomar decisiones porque no me atreví a tomar decisiones, pero no le quita que me daban ganas de morirme. Ganas de morirme no faltaban, ¿no? Y no, bueno, perdón, me pone muy triste porque pues estaba yo muy chiquita, me da mucho sentimiento, porque estaba yo muy pequeña. Yo creo que ningún niño, niña, ni adolescente, nadie tendría por qué pasar por esto, pero los niños, ¿no? Todo lo que cargas en silencio por no ver cómo sufren tus papás, por no ver cómo se destroza todo a tu alrededor, el precio por hablar, por denunciar es muy fuerte. Es un precio alto, pagas prácticamente con tu vida porque pierdes todo, todo, todo. Mis papás no volvieron a ser los mismos, mi entorno no volvió a ser el mismo. Obviamente, cuando a mí me sucedió lo que me sucedió, Fernando Martínez no me volvió a hablar. Perdí todo, yo perdí todo y hubo una parte de mí que fue y le planteó a mi mamá, imagínense, yo fui y le planteé a mi mamá la idea de, oye mamá, ¿y si hablas con el padre y le dices que me pida perdón? Y ya, o sea, vamos a arreglar las cosas para que yo lo quería genuinamente, era una persona importante para mí, abusó de mi vulnerabilidad, no solo por ser niña, sino por ser de Monterrey y yo estar en Cancún. O sea, abusó de mí en todos los sentidos, se aprovechó de todas las áreas de mi vida para agredirme de muchas maneras. Y cuando al menos así, esto es una observación personal, no quisiera generalizar porque no soy experta en la salud mental, pero con el paso de los años introspecté un poco en esa sensación que se me repitió durante muchísimas veces, durante muchísimos años como un patrón de conducta. Por ejemplo, yo tenía un novio y cortaba con él y decía, es que nunca me quiso, jamás me quiso. Me decía, no, sí te quiso, pero la gente pues a veces se deja de querer. Y yo decía, no, nunca me quiso, el que te quiere de verdad nunca te deja de querer, le decía yo, ¿no? O sea, siempre me ponía muy, muy radical, hasta que un día entendí que yo repetía ese discurso porque yo un día me di cuenta que Fernando Martínez me decía que me quería, que era mi amigo y que me quería,
pero él verdaderamente nunca me quiso. Entonces, para mí, la única forma en poder irme a blackouts y decir esto no me está pasando es decir, es que nunca pasó, nunca me quiso. Yo tengo que entender que nunca me quiso, porque la gente que te quiere no te hace esto. Y esa emoción la traje hacia el frente muchos años con mucha gente y no supe relacionarme durante muchos años. También las conductas de riesgo, o sea, te pones en el filo todo el tiempo, ¿no? Para ver si ya te pasa algo, ¿no? Entonces no me ayudó en ningún sentido eh, hasta que lo desconecté. O sea, simplemente empecé a actuar conforme iba reaccionando, nunca decidía qué hacer, ¿no? Siempre reaccionaba a lo que me sucedía. Nunca tuve la oportunidad, durante mucho tiempo no tuve la oportunidad de detenerme un segundo a pensar qué hacer. Y cuando observé todo eso y lo de la esperanza de vida, me hizo mucho sentido. Dije, claro, o sea, porque luchas, o sea, ya no lucho yo con Fernando Martínez, ni lucho yo, ni mi lucha principal es con la iglesia, es cuando yo cierro los ojos y me acuesto en mi cama y duermo y está este diálogo interno, ¿no? En mi cabeza. A mí particularmente luego no me ayuda mucho, yo soy neurodivergente, entonces tampoco me ayuda luego mucho el diálogo interno, el pensamiento disruptivo, ¿no? A raíz de la agresión sexual que yo viví, mi mamá dice que todas las cosas que yo batallaba, por mi neurodivergencia se dispararon y se potenciaron, o sea, me afectaron todavía más. Eso quiere decir que también debemos de poner atención en niños, niñas y adolescentes que son, que tienen condiciones de neurodivergencia, ¿no? Desde el trastorno de déficit de atención hasta espectros autistas. Tenemos que poner atención también de niños, niñas y adolescentes con discapacidades. Es importante también observarlos y observar las discapacidades como vulnerabilidades para ser agredidos sexualmente. Y no solo eso, sino también a los niños, niñas y adolescentes hay que ponerles atención para evitar que entre ellos mismos se agredan sexualmente, porque por ahí pueden estar también repitiendo patrones. O sea, vaya, son tantas cosas, ¿no? Que hay que observar el patrón de la violencia sexual eh, importantes. Y sí, cuando compartí que yo el año pasado cumplí 40 años y dije, hoy cumplo 40 años y hice una conciencia de que estaba, eh, pues que tenía 40 años, verdaderamente era un triunfo, porque he estado triunfándole a las estadísticas, ¿no? Como muchos otros, ¿eh? Pero estoy triunfando a las estadísticas, no a las estadísticas de violencia sexual en mi país, no a las estadísticas de violencia de género, ni de revictimización, pero sí a las estadísticas de suicidios, por ejemplo, ¿no? Y eso es importante observarlo, porque las víctimas de violencia sexual infantil también son propensas a tener una menor esperanza de vida por decidir irse al camino del suicidio. Y por último, acerca de este tema, también quiero decirles que siempre cuando observen un caso de suicidio es importante poder rascarle al tema para ver si no hay un historial de abuso y violencia sexual eh, o maltratos, ¿no? Violencia infantil también, o sea, violencia hacia la infancia, que es muy, muy importante. Y no, con esto no quiero estigmatizar a la gente que pues toma la decisión de no seguir. Las entiendo, yo también en muchas ocasiones siento que no quiero seguir. Y no es porque soy fuerte que estoy aquí, ¿no? Es porque tengo muchas responsabilidades. Ya soy un adulto y tengo responsabilidades más allá de mí misma, ¿no? Más allá de mi persona. Pero sí, no lo digo para estigmatizar. Yo me acuerdo cuando yo era niña, eh, mi mamá me cuenta que yo estando chiquita, ella me observa, o sea, iba y me daba rondines, ¿no? Si yo estaba en mi cuarto, si escuchaba de pronto mucho silencio o algo para ver qué estaba yo haciendo. Y dice que en las noches se paraba 2 o 3 veces para checarme, nada más para asegurarse de que yo no hubiera tomado una decisión. Y yo era una niña, ¿eh?
qué fuerte de verdad, Ana Lu, lo que estás contando, pero cuántos casos hay, ¿no? Yo que trabajo en una fundación de Dibujando un Mañana que atiende niños, niños, adolescentes y jóvenes, pues sabemos que estos casos se repiten en instituciones religiosas, en casas hogares, en orfanatorios, etcétera, 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 y que no hay justicia que alcance porque realmente no procede, ¿no? Muchas veces una revictimización tan grande también que ya no sabes si denunciar o no denunciar porque no sabes qué es peor, ¿no? Claro, Aquí está, más para el niño, claro. claro. Está aquí levantando la mano, Ige, pero no sabemos tu nombre, ahorita nos los dirás. Déjame ver si está abierto el micrófono para que puedas, ahora sí, si puedes prender Dije tu su micrófono. Instagram, ¿no? Separación de Dios, ajá. Sí, Creo que tú ahora sí necesitas darle. ya puedes prender tu micrófono, me parece. Ahí Sí. está, ahí está, disculpen. Ana Lu, enormemente agradecida y bueno, a los organizadores, me pareció extraordinaria, maravillosa, necesaria tu exposición y completa y profunda. Eh, Creo que me quedo corta. Yo soy licenciada en Teología y Religiones Comparadas, laica, de una Universidad Nacional de Argentina. Es una carrera relativamente nueva, eh, soy la cuarta egresada y bueno, como tal, prácticamente que me tengo que inventar. Me parece que tocaste muchos puntos muy profundos y yo quisiera agregar, porque aunque yo no fui abusada sexualmente por la Iglesia, la Organización Vaticana, quiero decirle, le digo Organización Vaticana para no confundir a todas las iglesias, sino meter a todas las iglesias, Claro, claro, a la católica. digamos. Ajá. Y me siento, sin embargo, abusada psicológicamente, en el sentido de que, y me parece muy grave, y creo que casi todas nuestras sociedades están atravesadas por este abuso psicológico, Sí, muy que no le fuerte. ponemos nombre, ¿no? Pero que nos divide de alguna forma, esto que vos decías, nos divide como el corazón de la cabeza, ¿no? Nos divide de nosotros mismos, de este contacto con nuestra propia identidad, y eso me parece totalmente insalubre, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con las violencias que estamos sufriendo en nuestros países y que bien nombraste, eh, en correlación con una cultura que yo diría hace 5 siglos que estamos sufriendo. Porque esta injerencia en el Estado no nace con el Estado, viene de hace, digamos que fue inserta porque América Latina no era cristiana y tampoco lo eligió voluntariamente. Claro, éramos politeístas, ¿no? Y sí, entonces acá hay una historia que 5 siglos parece mucho, pero no son tantos, ¿eh? Estamos viviendo y sufriendo y padeciendo hasta el día de hoy. Entonces, yo tengo este Instagram y este Facebook de separación de Dios de la Iglesia y en algún momento creo que conversamos o por lo menos me acerqué a compartir algunas cosas en tu Facebook, porque me parece un concepto importante empoderarnos de la cuestión de separar Dios de la Iglesia Vaticana o de la Organización Vaticana. Me parece que es una época donde tenemos que empezar a discernir varias cosas para comenzar a sanar, ¿no? Y diría también una cosa más en esto que no me parece para comparar exactamente igual lo que puede hacer un pederasta que fuera de la Organización Vaticana que un clerical que se escuda bajo una subjetividad tan importante, sobre un poder de la subjetividad tan grande, ¿no? Como lo religioso, como un espacio, una dimensión de la humanidad tan profunda. No me parece que sea para ponerlos en la misma instancia, Exacto. porque tienen un poder subjetivo tan grande, Poder esta de ministro cuestión, de culto, así es. claro, en la dimensión humana, ¿no? Ujú. Que se han apoderado y que de alguna forma tenemos también que hacernos responsables,
en el sentido de empezar a separarnos de eso, porque concedemos también nuestra subjetividad de alguna manera, y creo que en ese sentido vos haces una labor muy importante socialmente, porque, por ejemplo, es pedagógica el clero, tiene una función pedagógica. Claro, se meten en la Entonces, educación. yo me digo, cuando leo las estadísticas y los informes de pederastía clerical de mucho tiempo, y he conocido en persona, hace 20 años, por ejemplo, una mujer que tenía 90 años, me decía que el cura en España, en su pueblo, en Galicia, la había tocado a los 5 años, y que no, más que tocado, y que nunca más quiso pisar en una iglesia. Entonces, yo me pregunto, ¿cuánto de pedagogía pederasta habrá influido para que hoy nuestros pueblos estén sufriendo la instalación? Incluso he hecho un análisis en un estudio que si quieren les puedo compartir, que se llama Manipulación del discurso de género como apología de la pedofilia, Así es. Ajá. desde la Universidad Católica, y haciendo un análisis de ese discurso, yo observo una gran un gran lobby para instalar en el imaginario social que la pederastía es normal. De esta manera, Desde el bajar la momento en cómo condena es social. nombrada, ¿no? Porque ellos no lo llaman pederastia, ellos le llaman efebofilia. Y Ajá. está queriendo como distraernos de la pederastia y el estupro, que son como las dos figuras instauradas, al menos en las legislaciones aquí en México, y la efebofilia son estos chicos que se enamoran de sus Ah, maestros, sí, sí. maestras. Y Sí, sí, entonces ellos, ¿a quién colocan la responsabilidad de estos actos de violencia? A los chicos. Y entonces los reestigmatizan por sentir y porque sus cuerpos, como en completo desarrollo, empiezan a generar y a secretar y a experimentar cosas nuevas, pero no por eso quieren ser agredidos ni abusados. claro. ¿Sí me Es explico? una Eso forma de es muy tratar de importante normalizar y de y lo no disculparse ellos normalizan. mismos. Yo creo que es una cuestión siniestra. Si no es si no es criminal, al menos perversa también, que la cuestión de creerse intermediarios de un Dios para tener un poder absoluto, porque supuestamente es absoluto en el argumento, para poder, ¿cuál es el máximo poder? El máximo poder es poder cometer crímenes con impunidad, porque si vos tenés que someterte a alguien, ya perdés tu poder, ya no sos absoluto. Entonces, ya desde el vamos, desde esta teología extraña, hay una concepción naturalizada de la violencia y del abuso. Entonces, por eso empecé la conversación diciendo que somos todos víctimas, fundamentalmente psicológicos, espirituales y en muchos aspectos, y religiosos, porque eh, Sí, claro. Y por- culturales también, ¿no? Somos víctimas exactamente. culturales también, de algún modo, porque han instaurado esta carnicería de ellos establecer, porque acuérdense que ellos educaron a los pueblos originarios de muchísimas partes de Latinoamérica y en México, bueno, aquí también, ellos instauraron su poder y llegaron y dijeron, estos paganismo, este es Dios de verdad, a este ya no lo sigues, son el diablo. Este es Dios de verdad. Y este es el que habla con nosotros. Y yo te voy a enseñar todo lo que tú tienes que saber para aprender, ¿no? Y entonces, Y pues ya empiezan también estas, al menos en México, y yo siento en países latinos, porque entiendo que, por ejemplo, en Estados Unidos no es de la misma manera, pero se establece una especie de hegemonía, ¿no? En donde si tú eres de estrato alto, si tú eres blanca, o blanco, perdón, blanco, hombre, obviamente heterosexual, con dinero, si me explico, con poder, eh, eres el modelo. claro, porque tienes todas las mayorías están de tu parte.
¿no? Y aunque blanco no, pero pues bueno, ese es tu distintivo que te da poder, ¿no? Tu blanquitud. Entonces, de ahí soy señor Kim parte, ¿no? Y nosotros empezamos como cultura a experimentar pues un racismo que nos juega en violencia de género, en disidencias, interseccionalidades, en muchísimas cosas que hasta hoy nos siguen atravesando. Y acuérdense que una violencia atraviesa otra, o sea, se entrelazan entre ellas para atravesarnos a todos, ¿no? Y también, de algún modo, perdimos mucho nuestra identidad, pues como países, como poblaciones, ¿no? Perdimos mucho nuestra identidad y yo creo que todos estamos recobrándolo, Y esta cuestión pero, pero es una geohistórica cuestión que haces, histórica y cultural, ¿no? Que tenemos que replantearnos y reevaluar y no lo debemos de tomar para separarnos de otros países hermanos, ni es para hacer el problema al caldo gordo, es para saber quiénes somos, ¿no? Y qué nos por pasó, eso la creo. diversidad y los pueblos originarios son luchas que tenemos que tomar. Exacto, son luchas de espacio y territorio, Sí. ¿no? Para esos pueblos. Digo, a mí esa La violencia no me decolonización atraviesa. mental, Ajá. decolonizarnos mentalmente, decolonizarlos espiritualmente. Y esto que decís geopolítica, geohistóricamente, diría, somos los pueblos que venimos de España, los peores. Sí, claro, claro, O sea, sí, donde claro. Digo, España tiene un también poder tomar en cuenta enorme. que esos pueblos también les instauraron esa misma creencia, ¿no? Porque antes de eso, pues había un imperio romano que era politeísta y de pronto un día, o sea, pasaron muchas cosas, ¿no? Son historias muy antiguas, tal vez no tengo todos los datos, pero al menos en cuestión de iglesia, pues nosotros tenemos que tener en cuenta que tanto los pueblos, tanto España como nosotros, pues también a ellos hubo una imposición de creencias, ¿no? Como en todo el imperio romano desde que se estableció de esa manera, desde que se dijo, ustedes van a creer en esto porque yo lo digo, ¿no? O sea, desde ahí hubo una barbarie, ¿no? Y el robo de la identidad de muchísimos pueblos. Este, y no lo comento para enojarnos ni con España ni con nadie. Yo creo que por ejemplo, yo creo que nuestros hermanos españoles y españolas, que también hay muchísimas víctimas de pederastia ahí, que están luchando por la imprescriptibilidad del delito de violencia sexual, eh, y luchando para que la iglesia abra los archivos porque los tienen guardados, y están acallando a las víctimas y están queriendo disminuir el tema en la sociedad para que ya no esté con más en molestia a la gente, ¿no? Pues bueno, es un país que también está disputando muchos espacios, ¿no? Y está disputando muchos temas importantes a Y nivel político, porque todos somos entes políticos también, ¿no? mientras tanto, también nos podríamos preguntar si hay algún correlato entre lo que vive Latinoamérica y desde que tenemos un papa latinoamericano. Sí, Las, claro. las políticas públicas, toda la política en general, las posiciones de derecha y demás, se tienen una relación con tener un papa latinoamericano. Pues al menos Un tiene con el jefe, sí, un poderío que jefe ejerce vaticano. la iglesia en Latinoamérica. O sea, los países más religiosos están en Latinoamérica y darle un papa latino a los países más, o sea, a los espacios geopolíticos más religiosos, pues sí era necesario, porque es seguir ganchando a este espacio con esa misma creencia y religión y este, y pues seguirla reforzando, ¿no? Por supuesto. Digo, claro que también hay posicionamientos políticos. Yo entiendo, la iglesia también tiene sus disputas políticas importantes de lo que ellos consideren la izquierda, porque bueno, pues, o sea, como que ser de la iglesia y ser de izquierda, yo sé que muchos que son religiosos dicen, no, sí es izquierda, pero para mí, en mi apreciación no lo es. Este, pero entiendo que también se entrelazan las políticas y es imposible decir que no. Aquí en México hace poco se quería lanzar a la presidencia de Eduardo Verástegui. O sea, ya me quiero volver loca. ¿Cómo? Eduardo Verástegui, que es íntimo de los Legionarios de Cristo, que es Ese es íntimo el de plan en Latinoamérica, ser Estado, sí, porque ya no quieren la lucha de separación de la Iglesia y el Estado, quieren ser el Estado. Y tienen por, exacto. y por eso vienen, Institucionalizado, sí. Deja todo exactamente. institucionalizado, respaldado por la población, a número de voto. Y eso es muy fuerte,
porque entonces vamos a perder nuestra laicidad y es muy difícil. Imagínate, por ejemplo, yo la verdad que todo lo tengo, pero es que la verdad yo no me puedo quejar, yo tengo muchos privilegios, pero hay otras mujeres, otras infancias, otras realidades de otras violencias que a mí no me atraviesan y esas personas pues sí están en la tablita porque no es lo que a esta gente predominante le gusta ver, o sea, le gusta que exista siquiera. Son muy fuertes esos temas, ¿no? Pero definitivamente nuestra lucha es contra un sistema, ¿sí? La iglesia es un sistema instaurado que tiene muchísimos años funcionando perfectamente bien engranado y nosotros somos los únicos locos que creemos que ellos actúan uno que otro solo por ahí, que los demás no se enteran de lo que Sí, hacen. como la Ellos son pederastia. una sola, ellos son iglesia, ellos son una. Iglesia hay una, estados hay muchos, comunidades hay muchas, poblaciones hay muchas, pero iglesia hay una y todos se reúnen y se conocen y saben de la historia de tal o cual y saben por qué el superior lo cambió de lugar y lo mandó para X o y también dentro de la estructura eclesial, como les dije, también hay agresoras, también hay mujeres agresoras, sin embargo, también entre las más agredidas están pues las mujeres porque están en silencio, o sea, hay un silenciamiento por parte de las mujeres, de las monjas o de estas pues servidoras de su institución religiosa o de sus congregaciones, que no habla de las agresiones de la iglesia, que prefiera ofrecérselas a un Dios que hacer un camino de verdad y justicia para que otras igual que ella, niñas chiquitas, no pasen por esas agresiones, ¿no? Y ni hablar de toda la colectividad, de todo el colectivo que engloba y respalda a estas congregaciones o a estas iglesias o comunidades, ¿no? Que los respaldan a estos sacerdotes o estas monjas que los van respaldando y entonces ellos facilitan, se enteran de la historia y callan y entonces están sirviendo continuamente como un lavado de imagen o a debatir o pues a maltratar a las pocas víctimas públicas que hay, ¿no? Yo creo que es súper importante observar, por ejemplo, el año pasado se destapó Bolivia contra los jesuitas, que el papá no ha dicho nada y anda calladito, dijo que qué vergüenza, él fue lo único que dijo y le contestaron que pues él era el papa de la vergüenza, nunca, el papa del perdón, perdón, perdón y vergüenza, 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 nunca ha sido el papa de la justicia, esto de la tolerancia cero pues ya se vio hoy intolerante el señor, él, ¿no? Él anda haciendo, aparte arman escándalos por otro lado, ¿no? O sea, entonces ahora levantaron el polvo, haciendo un escarnio, ¿no? Con las disidencias y con las disidencias sexuales y con todas estas poblaciones vulneradas, ¿no? También que me parece horroroso que los agarren de títeres. Otra cosa que ustedes van a escuchar muchísimo y muy seguido en el discurso de los encubridores institucionales de la Iglesia Católica y de los agresores sexuales de la Iglesia Católica es que los curas que violan son homosexuales. Y yo sí quería hablar de ese tema porque de verdad me tiene hasta la coronilla. Yo quiero decirle que los estudios arrojan que no hay una orientación sexual vinculada a la pederastia. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una forma de verte, de ser, de enfermarte, o sea, o tener una condición, un estrato económico, que de algo te guste o no te guste, o que te gusten más los hombres o las mujeres, que que te pueda vincular a que por eso eres un pederasta. O sea, no es, ni siquiera en porcentaje, al menos en México, la mayoría de los pederastas están en casa y son los padres de familia. La pederastia, por desgracia, es un delito de opresión y violencia y de poder. ¿Qué quiere decir? Que la persona que lo ejerce lo hace porque puede, porque puede, porque quiere, porque tiene el poder para hacerlo y sabe que no va a haber consecuencia, lo hacen sabiendo que no hay consecuencia, están perfectamente en el entendido. Y aparte de eso, porque les gusta oprimir, porque les genera sensación de poder. Ni siquiera es porque, por ejemplo, yo me quedo pensando, ¿qué le podía gustar o qué le podría gustar a un hombre de 50 años como Fernando Martínez, una niña de 8 años que ni siquiera está desarrollada físicamente?
Entonces, y eso lo observé durante mucho tiempo porque en mi mente no cabe, ¿no? Esa idea. Y al darte cuenta, observas que no es un tema ni siquiera es un tema de que te guste, ¿no? Sientes una atracción de que ahí es fácil oprimir, ahí es fácil ejercer poder. Y con los niños, pues sí, los niños son pues los más oprimidos de nuestra especie porque pues son vulnerables y son pequeños. Entonces, es importante también observar esto porque hace no sé cuántos años, creo que fue en el 2000 algo, salió una persona, un obispo del Esnable no sé si era arzobispo, Bertomé se apellidaba, o Bartomé del Esnable, a decir que todo eso era culpa de los homosexuales. Entonces ahora la conversación, cuando tú hablas de pederastia, dicen, claro, es que son los homosexuales, porque los homosexuales son unos enfermos, ¿no? Y entonces ya dejamos de atender la problemática tan importante eh, de abordar, que es la pederastia, que es un sistema de opresiones y poder. Y a mí me parece tan delicado porque los homosexuales también son agredidos, inclusive ellos. Yo he platicado con muchas personas de la comunidad LGBT y me cuentan que a los que han sido agredidos, hay otros que no, pero los que han sido agredidos me cuentan eh, que les da la sensación de que la persona que los agredió los hizo homosexuales, porque cuando tú eres, y yo los entiendo, cuando yo era pequeña y a mí me agredieron sexualmente, hubo algo sexual en mí que se disparó. Es inmediato, te sexualizan, te hipersexualizan. Entonces, a los niños de la comunidad LGBT también les pasa lo mismo. Y ellos empiezan a darse cuenta de qué pasa con su sexualidad a edades en donde, en lugar de descubrirlo de manera natural o solos, ¿no? Conforme va avanzando el tiempo, en sus momentos, hay alguien que te lo activa, que viene y te hipersexualiza, y entonces comienza una confusión dentro de ti. Y a estos chicos que son de la disidencia sexual, pues les causa muchísimo dolor y muchísimos estragos y muchísimos problemas de identidad, porque ellos no entienden exactamente si así eran, si así pasó, ¿no? Y también es importante que esas personas, esos hombres y mujeres, hoy en día, pues se quiten ese peso encima y entiendan que ellos ya eran lo que eran, nadie vino a hacerlos nada, ellos ya eran quienes eran, ¿no? Así como a mí vinieron y me agredieron y yo no, mi orientación sexual es la que es, así también la de ellos, simplemente alguien nos hipersexualizó. Y pues también, al menos en México, plantearnos otra vez, esto no es un tema de orientaciones sexuales, porque si nos vamos a las estadísticas en México, pues los agresores son hombres, hombres de la familia tradicional, papás, tíos, primos, abuelitos, hermanos, o compadres del papá, exacto, gente cercana. Eso es muy importante tenerlo a la vista. ¿Por qué? Porque otra vez, si vemos la pirámide de poder, nos damos cuenta que quién está en la cúspide y cómo va desglosándose las opresiones. Con esto tampoco quiero generalizar, yo sé que las personas inteligentes me comprenden. No es un tema de generalizar y señalar que todos los hombres son unos agresores sexuales. En eso no coincido con mis comadres feministas. A mí no me gusta estigmatizar, ¿no? Persona por persona, ni para nada. Sin embargo, sí creo que como género los hombres tienen que deconstruir muchísimos temas. Si es un tema de predominación, de dominación, pues de poder, de simplemente de poder oprimir a los demás y pues bueno, ha llegado a unos límites ya impresionantes, ¿no? No, ahorita no nos están eh, no estamos en una guerra, sin embargo, al menos en México, pues matan 11 mujeres diario, ¿no? Imagínate que dicen que cada 10 segundos están violando un montón de niñas y niños, y que de las familias, de cada 10 niñas, 8 son abusadas sexualmente, y de cada 10 niños, 6. Esas son las estadísticas que a mí me dieron el Senado de la República. Entonces, esa sería
otra de las cosas que yo se las dejo ahí y ustedes la pueden checar, organismos como la OCDE también han hablado de eso. Marisa, que tienes levantada tu mano, yo creo que ya te duele de tanto tiempo. No pasa nada, gracias, Andrea. También estaban levantadas la mano de Patricia Torres, que me da mucho gusto saludarte, y de María Delia, veo que las bajaron, pero bueno, lo mío es muy breve y posiblemente muy elemental, Analú, para la profundidad de lo que se ha planteado, lo que nos has planteado y el diálogo realmente que han tenido ahorita ustedes dos, que ha seguido dando pues esta profundidad a tu exposición y pues lo que han avanzado, ¿no? Digamos, en cuanto a abordar el tema. A mí me gustaría, digo, realmente, una pregunta, como te digo, puede ser demasiado elemental. El título es Denunciar a la Iglesia, no en la Iglesia. O sea, tú eres un activista que has pagado el precio, como dices, tan alto de la denuncia, pues a lo largo de tantos años que llevas haciéndolo. Pero, digamos, el Vaticano es una instancia, por lo que, bueno, lo que sé, lo que conozco y he oído, que las leyes las hacen, las promulgan y las... No hay ninguna institución civil que pueda, digamos, estás infringiendo tal ley o tal otra ley, creo es lo que tengo entendido. Pero, digamos, tú aparte de estos espacios y tantos otros que has empleado para denunciar, eh, si conociéramos ahora víctimas, familias que están pasando por esto, ¿a qué tipo de instancia civil o qué fuera de la iglesia les recomendarías ir para denunciar a la iglesia, no a la iglesia? Fiscalía. O sea, yo sé que el proceso es horrible, entiendo que no hay los mecanismos, me lamento mucho eso, no me he podido meter tan profundo con los servidores públicos, no se crean que están tan abiertos, ni está todo echadísimo a perder en muchos aspectos, pero fiscalía y acompañado de su denuncia, este, siempre, si tú eres, si tus víctimas son tus hijos, tus hijas, hazte con colectivos de mujeres que estén alzando la voz eh, a favor de la infancia o a favor también, los mismos colectivos de mujeres, de madres, están ahorita haciendo mucho ruido en denuncias. Fiscalía, siempre las fiscalías, estos espacios penales, ahí en los penales de lo familiar o en los penales para que puedan atender estos casos y fiscalía arme carpeta. Te recomiendo que cuando pongas tu denuncia, cuando ya esté instaurada tu denuncia y se hayan hecho los estudios necesarios a las personas agredidas, directamente pases a hablar con medios de comunicación. O sea, es algo que es necesario. La iglesia no entiende de tu silencio. La iglesia se va a aprovechar de cada minuto de silencio que tú les des. Y cuando son años, hasta risa les da, porque, ay, ya se va a morir, al cabo ya se va a morir, como Fernando Martínez que se murió, ¿no? Como Maciel que se murió a gustísimo, así en su casota, ya en Cotija, a gusto, y que le cerraron los ojos los otros curas que ahí siguen en los legionarios. Entonces, fiscalía siempre. Y entiendo que es un shock para ustedes y para la familia, ustedes como familia, si se sienten también muy, pues, muy traumatizados y dolidos, también ustedes pueden pedirle a las autoridades ayuda para que también ustedes los traten, ¿no? Y hay en México, al menos hay una ONG que a mí me gusta mucho que se llama Adivac, con V y con C de casa, Adivac. Y ella es maravillosa, Adivac. Por otras, no puedo meter las manos al fuego, como por ejemplo Organización Freedom, no puedo, porque pues Organización Freedom es de Fernando Landeros, que trabaja con Teletón, que Teletón es de Maciel, se lo trajo de Chile, y ahí está también metido de Suena Sound of Freedom, pues ahí también está metido Eduardo Verástegui, y pues los Slim y todos estos entes de poder, por supuesto, tienen muchísimo poder, claro, las leyes salen ahí porque escrita pues es letra muerta, ellos presumen logros, ¿no? Y también pues que Fundación Televisa, y ya le cortó el lazo el presidente de la República, mira el Teletón y vamos todos, y, o sea, lo que combatimos
las víctimas de pederastia clerical son espacios muy fuertes y muy, son arraigos de mucho poder. En serio, no saben lo fuerte que es pelearte prácticamente, pues con el Estado mexicano, te estás peleando porque te silencian a ti, primero reciben al obispo o al curita antes de recibir a la víctima, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, en una ocasión, cuando se estaba hablando de la imprescriptibilidad del delito de violencia sexual, pusieron en México, al menos en la que se presentó en México y fue aprobada, que se tenía que cesar el trabajo del ministro de culto y aparte si se encontraba culpable tenían que ponerle más años por ser ministro de culto, cosa que me parece que está bien. Sin embargo, eh, también cuando yo les digo, ¿y la institución? Digo, porque y el encubridor y el facilitador y el que lo movió del lugar y, o sea, y estos personajes que, no, es que esto pasa en todos lados. Es que nadie está diciendo que eso, pero Juan, o sea, que eso no pase en todos lados, pero, o sea, Juan o Juana Pérez no tienen el mismo apoyo que Marcial Maciel. O sea, no lo tuvieron ni lo tendrán jamás. ¿Por qué? Porque Maciel Maciel era un empresario que le sigue trayendo, ya muerto, sigue generando millones y millones, hasta el Panama Papers apareció el señor, ¿no? Y su congregación, y Juan o Juana Pérez no tienen respaldo alguno, ¿no? Aunque la gente que más encubre también está dentro de las familias, o sea, pero no tienen el mismo poder político y institucional que tiene y comunitario, social, que tiene un ente de la Iglesia Católica, me queda claro. No, y más en países tan católicos como los nuestros. Entonces, sí, fiscalía, póngalo ahí, júntense todas pongan las colectivas, no se dejen amedrentar, donde les conteste mal la autoridad y quiera pasarse de listo, tengan buenos abogados, acérquense a colectivos, pidan ayuda, miren, acuérdense que la comunidad es poder, no somos nada sin el otro, no necesitamos de gente poderosa, juntos podemos ser poderosos, 100 le van a ganar a uno. Entonces, es importante exponer estos temas con fuerza comunitaria, con fuerza colectiva, ¿no? Para poder conseguir algo. Los grandes logros de las personas más desfavorecidas y se han conseguido por medio de la colectividad, ¿no? De la indignación colectiva, ¿no? Y del trabajo social. Entonces, de la verdadera lucha social. Y acuérdense, no todos los políticos son luchadores sociales. Entonces, no se van a encontrar luego manos amigas, que si el cura tal le cae gordo, el otro cura, sí, se odian entre ellos, pero quieren más a la iglesia que a tu niño o a tu niña. No caigas en esa, no les importas más tú, nunca les has importado tú, y lo mejor que les puede pasar es que te mueras mañana o te avientes de un puente mañana para que dejes de denunciar. Entonces, no vayas con el cura lo que te va a decir es, no, ¿cómo? No te preocupes, mira, ven, aquí denuncia, vamos con el obispo, no lo puedo creer, ¿a poco fulano? Sí, no sabía, ¿cómo crees? ¿No? Y ese mismo cura, después de llevarte con el obispo y tomarte tu declaración para hacer ellos todos sus brebajes ahí en su sistema eclesial, que son las leyes de Harry Potter y de Disneylandia, porque no existen más que para ellos. Bueno, pues eso mismo te va a decir que va a presentar la denuncia porque ahora el Papa dijo que ellos estaban obligados a estar supeditados a las leyes de los lugares. ¿Cuál sería la ley de X o Y lugar? Que el obispo, evidentemente, al ser una autoridad y recibir a uno de sus feligreses con una denuncia de este calibre, vaya y presente la denuncia ante la fiscalía, porque él sabe que no es órgano rector. Quítate de encima al obispo, no necesitas intermediarios tampoco para la fiscalía, mana. O sea, si ya le quieres rezar a Dios y pedirle intermediarios, cosa tuya, pero ante la fiscalía no existen intermediarios, tienes que ir tú. Entonces, en lugar de andarte esperando que el obispo lo haga, el obispo se va a esperar a denunciar, ¿sabes cuándo? Cuando esté prescrito el caso. O va a hacer la finta de que dejó el caso en la fiscalía y le va a hablar a sus cuates y le va a decir, oye, pues es que es un curita mío, aquí échame la mano. Y te los digo con conocimiento de causa, porque cuando yo fui a la arquidiócesis aquí en la Ciudad de México,
Me ofrecieron, bueno, aquí donde está Guiarretes, y ay, no, ¿cómo crees? Y los grandes jerarcas de la iglesia, lo primero que vi entrando es una foto de Norberto Rivera. Sí, Norberto Rivera, el encubridor más grande de pederastas que ha tenido la iglesia en México. Y ya cuando le vi yo la cara, y sabes que yo sentí que me mentaron la madre, porque dije, pues, o sea, de este señor tiene un cuadro aquí, no falta que le pongan una vela y unas flores, ¿no? Y entonces le dije, yo, ¿sabes qué? Le dije, estoy aquí sentada y me quitas ahorita la foto de ese cara de sapo reventado. Le dije, pero no lo quiero ni ver. Es un delincuente, es un ampón encubridor de pederastas. Bueno, hasta quitaron la foto. Y dialogando con ellos, me ofrecieron mandar directamente mi denuncia al Vaticano. Entonces ahí fue donde yo les quiero decir cómo funciona. Si yo hubiera denunciado ahí con ellos, de entrada ellos hubieran salido a dar un comunicado diciendo que ellos ya estaban apoyándome, ¿no? Ya la estamos apoyando nosotros la iglesia porque nos importa, les importa madres. O sea, lo que quieren es decir que están haciendo algo, porque no están haciendo nada. Y después de eso, que la mandan directo al Vaticano. ¿Y saben qué hubiera pasado? Como el que me violó era de una congregación, lo que hubiera hecho la Oficina para la Doctrina de la Fe es mandarles directamente ese testimonio a los legionarios de Cristo, porque como son congregación, ellos tienen que arreglarlo solitos, ¿no? No son como los diocesanos y como otros, o pues como otro tipo de órdenes que dependen, ¿no? Directamente de la Congregación para la Doctrina de la Fe. No, ellos solitos hubieran tenido que arreglar. Entonces, era una tomada de pelo porque tampoco te explican cómo está diseñado el sistema, ¿no? Y no te lo van a explicar. Te van a decir que va a llegar directo al Vaticano, a la Congregación para la Doctrina de la Fe, pero adivinan a quién le cayó en las manos las denuncias de los ex legionarios de Cristo cuando denunciaron a Maciel. Pues claro que le cayeron en las manos a Benedicto. Benedicto era el mero mero de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ahí él tenía las denuncias de los legionarios, de los ex legionarios. Sí. Y adivina qué contestó, pues que no quería incomodar al Papa, era porque quería mucho a Marcial Maciel. Pues ya sabemos que ahora los seguidores de la Iglesia Católica, lo lamento mucho por ustedes, pero tienen a su santo encubridor de los pederastas, de los violadores de niños, San Juan Pablo II, encubridor de pederastas. Ahí está, lo canonizó la propia iglesia y le rezan, y hasta creen que hacen milagros los encubridores de pederastas. A mí me impacta, ¿no? Entonces, no se dejen engañar por lo que no ven, por lo que parecería que no tiene explicación, porque la gente que verdaderamente hace cosas fuera de este mundo no es porque hablen con cosas que ustedes nunca han visto, es verdaderamente gente que arriesga lo todo por el de al lado, sin que sea su familia ni su nada, ¿no? Como yo he visto tantas víctimas que se juegan el pellejo, de muchísimas iglesias. Entonces, sí tenemos un problema grave en los países latinoamericanos con ese tema, y yo creo que algunos países en Europa también, ¿no? Gracias, Ana Lu. Pues mira, a mí me gustaría nada más decir un comentario que está en Facebook para darle la palabra a Ana. Dice Enrique Vega Dávila, compañero mío en el doctorado de Estudios Críticos de Género y muy querido, dice, teológicamente llamar madre a la iglesia es una aberración. Eso sostiene una cultura de violación, de silencio y de impunidad. Después dice, yo denuncié 15 años después, cuando ya había prescrito el delito. Fui victimizado por la iglesia que amé. Ella me traicionó. La iglesia ni puede ser juez y parte. Nuestra pelea es contra la institución. Así y esto es. Comenta de entrada, un abrazo, lo lamento mucho, no, es inmerecido. Sí. Ana, adelante, si quieres prender tu micrófono, por favor. Mi tocaya, Ana. Sí. Bueno, muchas gracias, Ana Lu, y muchas gracias por este espacio tan interesante que es muy necesario hablar de este tema. Bueno, yo os comento un par de cosas. Estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho, con el tema de la separación Iglesia-Estado. Por ejemplo, en España, actualmente, aunque sigue habiendo un sector bastante conservador y bastante unido a la Iglesia Católica, hay un laicismo que está también en la sociedad, y están los partidos más constitucionales que defienden la Constitución y los derechos de las personas,
Y aquí pues hemos tenido un avance bastante grande. Fijaros que apareció el informe del Defensor del Pueblo, que aparecieron muchísimos más casos que los que había denunciado la Iglesia Católica. Y por otra parte, os comento, el Parlamento de Cataluña le convocó al arzobispo de Barcelona para una sesión informativa en el Parlamento de Cataluña. Y a la primera vez no asistió. Y es que ahora, hace unos días, le convocó nuevamente al arzobispo para que acudiera al Parlamento para dar cuenta de este tema. Y no se ha presentado. Y la Fiscalía le ha llamado al orden. O sea que, quiero decir, que empieza a funcionar un poco esa separación Iglesia-Estado. Quiero decir que en este sentido estamos mejor. También os quería comentar todo lo que habéis dicho de la pederastia. Estoy muy de acuerdo con lo que has presentado, lo que has planteado, Ana Lu, y lo que habéis comentado, ¿eh? Pero también quería deciros que el tema del Papa, a mí me preocupa mucho esta institución como tal, ¿no? Mira, tenemos ahora un caso, ¿no? Y es el caso de Palestina. Hay un genocidio y la Horrible. Iglesia está callada. Y yo estoy, de verdad, creo que no es coherente de ninguna manera que la Iglesia apoye un genocidio. Por ninguna manera, ni por colonialismo, ni por derecha, ni por conservador, ni por nada. La vida de las personas es lo primero. Y entonces creo que nosotros tenemos que ser claras en esta lucha con la Iglesia. Es decir, Así no es. decir, ay, es que la madre Iglesia, mira, no es mi madre y empieza a no ser Iglesia. Es decir, no es lo que tiene que ser. Yo creo que es importante que denunciemos estas cosas y que seamos claros, ¿no? No tener un discurso doble, ¿no? El Papa, la justicia, el Papa habla de fraternidad, pero la fraternidad no se da si no hay equidad y si no hay igualdad. Es decir, Así es. la verdadera fraternidad tiene una dimensión política y es la fraternidad. Esa fraternidad tiene que ser cuando hay igualdad y cuando hay libertad. Si no se dan esas condiciones, no, falla un elemento, no hay verdadera fraternidad. Y el Papa no habla de justicia. Fijaros que ha estado completamente silenciado en el tema de Palestina. Y yo, que sepáis que yo en este tema, aquí, con los obispos y con el nuncio y con quien haga falta, defiendo la postura de defender la vida de las personas y no el Así es. colonialismo y no sé qué cosas que al final pues no hablan del valor de la persona y de lo que tiene que hacer, porque el Evangelio realmente da vida a las personas. Y bueno, pues eso os quería comentar un poco y no sé, estoy A mí me contenta. encantaría también hacer una observación en las situaciones que está atravesando África también, Ah, en claro, su despertar, ¿no? Con Europa. Creo que es importantísimo observar estos países que están hartos ya, están cansados, ya tuvieron lo suficiente, ¿no? Del colonialismo europeo y bueno, es que yo siento que ahí eh, no es los europeos, pero sí es que los poderes fácticos de Europa tienen que ya replantearse los temas. No podemos seguir en el 2024 con esos dotes de mandamás, ¿no? En especial Francia, por ejemplo, ¿no? Con países africanos, ¿no? En donde creo les quitan, son los número uno con reservas de oro y ellos no tienen de dónde sacar oro, me vuela la cabeza, ¿no? O inclusive Alemania, que es bastante progresista, también tiene por ahí algunas cuestiones bastante que podríamos cuestionarlas bastante porque ellos no hablan, ¿no? Del colonialismo que han sufrido a manos de ellos otros países, inclusive lo han quitado de su historia, ¿no? De los libros de su historia. Entonces, es importante, pues, resignificar, ¿no? La historia. Yo creo que todos los actos de violencia que nos atraviesan como seres humanos tienen el derecho de buscar un resignificado para garantizar la no repetición. Y es un tema libertades y de derechos humanos. Digo, las libertades con sus propios sesgos, ¿no?
nos atan tenemos muchas ataduras, ¿no? Los espacios que debatimos, nuestros territorios, nuestras identidades, nuestros colores de piel, o sea, son muchísimos espacios que estamos debatiendo, nuestras religiones, cuáles son las predominantes, cuáles son las descalificadas por las religiones predominantes, no, pues que si son los paganos, no, pues que si este odio, ¿no? Este odio de pronto, esta fobia al Islam, no la estoy aplaudiendo, tampoco la sigo, pero vaya, una que es de verdad, una es mejor que la otra, o sea, vamos a competir a ver cuál es mejor, porque yo creo que todas van a perder, yo creo. Pero pero vaya, esta superioridad moral de decir que yo, que soy mujer blanca, cisgénero, heterosexual, católica, casada con mi matrimonio, mi familia tradicional, de X posición social y económica, entonces ya tengo la voz, ¿no? Hace poco en un podcast me preguntaron, ¿tú crees que te escuchan porque seas blanca? Y les dije sí. Sí, sí creo que me escuchen porque soy blanca, porque mi historia no es más impresionante que la de otras víctimas. Ni hay un victimómetro, ni hay un dolorómetro, ni un traumatolómetro, ni podemos decir quién sufre más o quién sufre menos en cuestión de enfrentar, ¿no? Una violencia sexual. Sin embargo, sí te puedo decir quién tuvo más recursos, quién tuvo las pantallas, a quién voltearon a ver, quién tuvo oportunidad de, no sé, de tener terapias, quién tuvo oportunidad de cambiarse de escuela, de irse a otra ciudad, de regresarse a su ciudad natal, eh, porque desgraciadamente la empatía es estética, ¿no? Y eso es impresionante, es horrible. En México hay casos, como les digo, para aventar para arriba, y uno de ellos es el caso del sacerdote que violó 100 niños en un ejido en Oaxaca. ¿Quién, qué niño de esos ha salido a hablar? Y me rompe el corazón porque yo no soy representante de, de estos... de estos sectores poblacionales que son precarizados y racializados. No es algo que me atraviese a mí en la vida. Yo no soy rica, pero tampoco, o sea, pero a comparación de ellos, factiblemente estoy en esa escala, ¿me explico? Y, y es tan injusto que la empatía sea estética, ¿no? ¿Por qué te conmueve más la guerra de los de Ucrania, pobrecitos niños ucranianos, pero no dices pobres niños, de la Franja de Gaza? ¿Qué es lo que te separa? O sea, ¿qué es lo que no te conmueve? ¿Su color de piel? ¿Qué no te parece que es su religión? ¿Qué es o sea, ¿qué es lo que no compartes con ellos si son humanos, si son niños, ¿no? Si la biología nos ha dicho que no existen las razas, ¿no? Que somos 0.01% diferentes unos de otros, que es el puro cascarón. O sea, verdaderamente, ¿quién nos enseñó a ser racistas, no? ¿Quién nos enseñó la diferencia de clases? ¿Quién instauró las castas, no? Yo creo que tenemos muchas cosas que demandarle a la iglesia, porque la violación sexual es opresión, es racismo, ¿eh? Porque es clasismo, es muchas cosas, ¿no? Y o sea, es violencia de género, es violencia eh, hacia hacia las poblaciones vulnerables, que también los niños deberían de ser considerados poblaciones vulnerables. Sí. En este mundo donde se comercia con los cuerpos de las personas, donde se compra a los bebés, ya los compras, donde venden material genético y están abierto el libre mercado, pero somos pro vida, pero yo compré un óvulo, yo un esperma y yo compré el vientre en el que lo alquilé. Entonces, me parece que estos juicios de ética y moral nos quedan cortos y sí tenemos mucho que señalar, ¿no? Hace poco me impresionó muchísimo porque ya ven que se causó mucho revuelo con lo de las bendiciones a las parejas del mismo sexo por parte de la iglesia. Bueno, se armó un alboroto, de cuenta que dijeron vamos a explotar una bomba atómica en no sé dónde, ¿no? O sea, así yo, haz de cuenta que nos amenazaron a todos de muerte, todos andaban muy asustados. Yo dije, bueno, pues es que la gente de estos colectivos también tiene derecho a tener religión y a profesarla. O sea, sí tienen. Yo no los entiendo porque los repudian en su propia iglesia, ¿no? Que siguen. Pero acepto que tienen el derecho de ejercer una creencia
Y si esa es la que ellos quieren ejercer, que la ejerzan con libertad. Están en su derecho. No tiene por qué ser coartado por nadie. Y en eso dije yo, bueno, pues se van a atacar por una bendición. Pues no es aceptar, ¿no? Que ellos y ellas puedan tener estas uniones, que como quiera las tienen y la han tenido siempre. Entonces, luego contestó el Papa y se viralizó, se hizo muy viral en redes sociales, que pues que si al cabo le da las bendiciones a los que explotan a los trabajadores y que ahí nadie dice nada. No, bueno, obviamente a los ricos potestados nadie les va a decir nada, ¿no? Pero, pero dije yo, o sea, lo dice así como comparando las uniones de personas del mismo sexo con delincuentes que explotan seres humanos laboralmente. Dije yo, ¿estamos entendiendo el tema, Francisco? ¿Papá Pancha, tu medicamento? Dije, no es posible que estemos cayendo en esta falacia, o sea, de estos argumentos tan débiles. ¿Qué hay de comparativa en una persona con una orientación sexual que no es hegemónica, que no es predominante, a ser el dueño de una empresa que explota laboralmente y abusa de la sociedad y destruye el tejido social porque crea desigualdad para llevar a tus arcas más? O sea, me estás hablando, de verdad estás diciendo, estás haciendo esa comparativa. A mí me voló la cabeza, no vi un solo comunicador decente haciendo esa reflexión, pero verdaderamente dije yo, esto está desproporcionado. O sea, nosotros queremos escuchar que comparen a las disidencias sexuales con, con agresores o con delincuentes que explotan a nuestras comunidades, a la gente. Eso no abona a la mejora del tejido social. Me parece increíble, ¿no? Y también observo otros países. Yo este año decidí, bueno, el año pasado y lo reafirmé, que no me quiero morir en México. Esto que les voy a decir es muy idealista. Yo no me quiero morir en un país en donde todos mis derechos han sido violentados. Entonces no estoy dispuesta a morirme en México. Que acabo muerta, si me avientan por un excusado, me avientan en un mar, o me avientan para el aire, o me avientan por ahí, ni cuenta me voy a dar. No creo en la vida después de la muerte, si les soy honesta, pero si en algún momento yo me estoy equivocando y si existe este Dios, este Dios único, ¿verdad? Porque pues hay como 2000 registrados, pero el Dios católico o el Dios cristiano, hablo de ese, pues le tengo muchas preguntas. Sí se las voy a hacer, aunque digan que es incuestionable, yo sí lo voy a cuestionar al Señor. De entrada le voy a decir que por qué es señor y no señora, si éramos a imagen y semejanza, ¿no? No se rifó con nosotras, dejó que nos trataran del nabo. Y sí y también le voy a recriminar que estuvo ahí porque él es omnipresente, es omnipotente y bondad. Y me vio cuando me violaron y no hizo nada. ¿Por qué no hizo nada si podía? Él podía todo y no lo quiso hacer. Y entonces ahí es donde la gente me dice, es que él dio libre albedrío. Bueno, en la Biblia no dice nada de ningún libre albedrío. O sea, la palabra libre albedrío en la Biblia no viene. Así, el concepto, no sé si el concepto, la palabra no. Pero entonces yo sí cuestiono, ¿qué libre albedrío puede tener una niña de 8 años? No, el de 50, sí, pero yo era a la que tenías que proteger. Yo era la chiquita, no el de 50, yo. Y entonces yo sí quiero saber en dónde estaba, porque algo falló ahí. Una, o no estaba ahí y no es omnipresente, o no pudo hacer nada y no es omnipotente, o estaba ahí, no quiso hacer nada y entonces no es bondadoso, porque no es normal. No es normal, ni me cabe en la cabeza, que existiendo un ser supremo que me ama sobre todas las cosas, que me imaginó antes de que el mundo estuviera hecho, que soy su creación perfecta, su imagen y semejanza, que por ser niña merecía todo lo mejor de lo mejor, porque soy lo más puro que existe en la tierra, según sus conceptos en su libro, no estuvo ahí, porque para mí no estuvo. Y todavía, si verdaderamente ni una hoja de un árbol se mueve sin su permiso, dejó no se movió la hoja de un árbol, me violaron. O sea, aparte, no es que se moviera la hoja de un árbol, porque yo no soy la hoja de un árbol.
Yo soy la hija favorita, la elegida, la mejor, la especial, ¿no? La gran creación, la concebida porque Dios así lo quiso desde antes que cualquier cosa existiera, ya me tenía en mente. Entonces, ¿cómo es posible que yo, siendo todas esas cosas tan especiales, tenga que ser víctima de un delito? No hablo de una tragedia, entiendo que la vida tiene tragedias, accidentes, catástrofes ambientales, lo que ustedes digan. Verdaderamente un delito de abuso, porque yo siempre planteo esto. Una vez alguien me hizo pensar, Ana Lucía, no hay razones para violar a nadie. Dame una. Una. Me dijo, para matar sí hay, para violar no. Y dije, ¿cómo crees? Porque pues matar la vida es lo más valioso, ¿no? Y entonces te dicen, no, a ver, si se mete a la casa un ladrón y te quiere matar a tu hijo o te quiere matar a ti, ¿te vas a defender? Sí, y si uno de los dos igual se va a morir. Me dijo, pero tú te defendiste. Y entonces estabas en una situación en donde era tu vida o su vida. Bueno, y para violar, ¿cuál es la razón para violar? Porque la violación es el acto más deleznable que puede cometer un ser humano contra otro. La violación es la opresión del todo, la opresión del cuerpo, la opresión de la integridad, la opresión de la mente, la opresión del libre desarrollo de la personalidad, la opresión de El cómo espíritu. trastoca tu vida. Entonces, yo sí se los dejo para que lo mediten. Con esto no estoy diciendo maten a sus semejantes, no, aguántense. No les digo que se quieran porque es imposible, no es cierto que nos queremos, pero hay seres humanos valiosos. Yo sí tengo fe en la gente, en lo que veo y en lo que palpo de la gente. Yo sí quiero creer en el colectivo, en las personas, en los hombres, en las mujeres que yo me topo todos los días y que quieren estar en espacios más seguros, más felices, en donde no justificamos que entonces tenga que ser la opresión un método de desarrollo y aprendizaje. ¿Por? No tendría que ser así. Tenemos que replantearnos hasta nuestra propia existencia, cuestionarnos la propia familia, cuestionarnos una y otra vez a nosotros mismos. ¿Quién eres? ¿A dónde vas? ¿Por qué eres así? ¿Te gusta ser así? ¿Por qué no cambias? ¿Por qué no eres mejor? Siempre podemos ser mejores. Los estándares, al menos los míos, no son los del mundo. Mis estándares los tengo yo y son míos, propios. No me los enseñó un cura. Inclusive he tenido que revolucionar mis propios estándares de crianza y replantearme unos nuevos. Entonces, si a mí me preguntan, Ana Lucía, ¿tú en qué crees? Yo creo en la gente. ¿Me decepciona? Sí, pero me ha decepcionado menos que Dios. La gente me ha fallado menos que Dios. Ay, Analu, pues rápidamente, si quieres hacer tu pregunta, pero una pregunta muy breve porque ya nos excedimos del tiempo. Adelante, si quieres, tu nombre ya no nos lo dijiste. Fabiana, sí, Fabián, qué Luz, gusto. bueno, me imagino que estamos todos agradecidos de esta profunda eh, testimonio, ¿no? Este profundo testimonio nos deja mucho que pensar. Y en esto que decías de la sexualidad, me preguntaba, quizá sin ánimo de ofender a nadie, voy a decir una palabra que por ahí es muy susceptible, quizás esta forma, porque no son miles y miles y miles de casos aislados, como quieren decir el jefe de la Organización Vaticana. Yo pediría también que no se le diga papa, porque está normalizado, pero no es mi papa. O sea, a veces le decimos Claro. papa o le decimos Francisco, y no es ni mi papa, ni se llama Francisco. O sea, tiene otro nombre, yo diría Jorge Jorge alias Bergoglio. Francisco. O sea, porque es un alias. Entonces, yo diría que esta cuestión de dominar, de que tantos miles de casos de pederastía durante tantos tiempos, o por lo menos documentados por siglos, por el último siglo, será una forma de evangelización forzosa en la medida de que domina los cuerpos y las subjetividades de una forma tan profunda, debilita a los seres humanos de una forma tan grande. Miles y miles de casos no son casos aislados. No, O no, y sea, eso es algo, mira, eso es algo que no, las víctimas no tenemos cómo comprobar, pero entre víctimas en Latinoamérica hemos hablado mucho del tema.
Y hay algunas víctimas, los chilenos, bueno, es que yo los amo, son Lo conozco, fuertísimos para la Eneas, denuncia. sí, sí, Ajá. vive Bueno, acá en Eneas, Buenos Aires. yo lo amo. Él tiene una frase que a mí, un día la leí y lloré mucho, porque él dice, siempre, como que siempre a las víctimas nos piden pruebas, y él dice que la prueba del delito soy yo, es mi cuerpo. Y entonces, ay, uf, es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte, pero Eneas lo ha puesto así, porque en mí llevo el cuerpo del delito, yo soy el cuerpo del delito. Y, y es muy fuerte cargar con las consecuencias del delito a perpetuidad hasta el día que te vayas del mundo, porque sí, en tu propio cuerpo cargas en las consecuencias y en tu piel tienes los sellos del delito. Siempre van a estar ahí en la memoria, ¿no? En la memoria sensorial, lo que sentiste y lo que has vivido. Y es muy, muy doloroso. Pero sí, escuchando a Helmut, a Eneas, a muchísimas personas muy valiosas que a mí me han enseñado muchísimo y también que les aprendo muchísimo como José Luis Escardó, que es muy polémico, pero comparto con él. Él es muy rebelde y le gusta picarle la costilla a la feligresía y le gusta hacerlos enojar. Y a mí, pues, bueno, yo luego disfruto si se enojan algunos que son muy ciegos, ¿no? Esos son los que más disfruto. O Pedro también, el sodalicio de Perú, un gran periodista también. Y te puedo decir que ellos sí observan, eso me lo dijo, creo que fue Helmut el que lo comentó, que sí observan un tipo de adoctrinamiento y de reforzamiento de, de sus doctrinas por medio de la violencia sexual. Que él sí lo establece de esa manera, que inclusive lo ha visto en diferentes congregaciones y en diferentes espacios religiosos, como por medio de la violencia sexual ellos perpetúan su poder y su doctrina. Sí, sí he escuchado que lo han comentado. Desgraciadamente no tenemos pues Esa- pruebas, así que digan, ay, entonces hacen el rito tal y el rito tal y tal o cual. Y si las tenemos, la gente nos va a decir, ¿y cuántos eran? ¿Y hasta dónde te violaron? Porque esa también les gusta preguntarme, ¿y te violaron? ¿Cómo te violaron? Y yo, no sé, digo, sí, yo creo que es material inadecuado. Le dije eso, ¿cómo se lo preguntas? O sea, pero de todas esas cuestiones, sí, y yo creo que Fernando Martínez en mi experiencia, hizo algo que para mí es un rito de violencia sexual, en donde te violan con Dios, para que se haz de cuenta que, no sé cómo explicarte, pero haz de cuenta que quieren violarte con Dios en cada poro de tu cuerpo. Y entonces este depredador ponía a leer a las niñas la Biblia, versículos bíblicos, mientras violaba a las de enfrente y entonces las hacía ver. Esos son ritos, por supuesto, porque aparte era con versículos bíblicos y todo. Y en los casos de Chile, de los legionarios de Cristo que salieron el año pasado, se puede observar como una de las niñas dice que inclusive el cura le gritaba, cállate puta, me encanta violarte, porque te meto a Satanás, así, o sea, unas cosas impresionantes en esas denuncias que bueno, ella lo comentó, ella es una víctima anónima, pero bueno, muchas personas en Latinoamérica recibimos su denuncia, jamás la publicaré, pero cosas de ese tipo, con ritos, que yo no les llamaría, pues, ni los teístas, les llamaría yo así, ritos como teístas, porque pues ellos creen en Dios y creen en su diablo, entonces ahí se arman una sinergia bien rara entre esos dos entes, y pues no sé, yo hasta hoy creo que los legionarios de Cristo particularmente son una institución que se forjó con un lema pederasta, o sea, con infringir, ¿no? Delitos de pederastia y poder así captar a sus víctimas. Tanto es así, pues, que su creador fue un gran pederasta, ¿no? Un gran, o sea, un gran delincuente, fue así impresionantemente delincuente. Y tenía todo, ¿eh? Era carismático, era querido, era respetado, era respaldado, era poderoso y pues bueno, pues, las cifras dicen que fueron 60 niños, yo les digo que fueron más de 120. Mm.
Ay, Ana Lu, de verdad que es que podríamos seguir hablando y hablando del tema y escucharte realmente. Estás llena de sabiduría, la No, experiencia pues en no, la vida. son datos, de Sí, no sabiduría no. son datos, pero también es tu testimonio, es No, yo no sé nada. esto que nos enseñas de esta convicción que has ido desarrollando, de esta fuerza. La verdad me impresiona siempre escucharte porque tienes una claridad impactante, ¿no? Está aquí Yo creo que María he convivido Delia, con muchas víctimas que lo han tenido más claro que yo, ¿eh? pues, Yo no me hice sola, yo no me hice no, sola, ni vengo de la eh, nada. Ellas me han nutrido de pero tú mucha nos ayudas a información. nosotras Sí. a transformar también nuestra forma de pensar y de ver el No, mundo. ojalá en otra ocasión inviten a estas víctimas latinoamericanas, a Eneas, a Helmut, a todas estas víctimas que de verdad tienen cosas muy valiosas por decir y se han echado un clavo profundo, al tema y tienen muy han tenido muy buenos resultados. Igual, Miguel Hurtado, bueno, por Miguel La Hurtado vamos a yo contactar denuncié. a través de ti, Ana Lu. Y bueno, está María Delia aquí preguntando rápidamente, María Delia, que tenemos que terminar el programa. A ver, dinos. Ay, se Sí, volvió. sí, Ay, aquí sí, está. gracias. Aquí ya le escucho. Muchas gracias, Analu. Pues bueno, yo te he seguido con el Sacro y Profano y es Gracias. Esperanza Viva, Esperanza Viva. Yo soy religiosa, estoy en una congregación, tengo 40 años de estar en una congregación y como he vivido, o no he vivido yo, bueno, pero me ha tocado vivir con personas que han sido violentadas de distinta forma, digamos yo, al que siempre traigo en el corazón de un catequista que era el que sabía todo en el bar, en el pueblo, y era el que sabía leer y todo, y pues violentó a una niña con síndrome mental y aparte, ¿cómo se dice? Físicamente tenía una deficiencia física. ¿Sí? Y yo fue cuando empecé, dije, no, yo ya, el mito ese de que ¿cómo dice que es? Las mujeres provocamos, pues no existe, porque Claro. la niña estaba hasta deforme físicamente. Entonces yo cuando le dije a los padres, pues que lo quiten porque era el catequista del pueblo. Dicen, no lo podemos quitar porque es el que sabe. Ahí yo, duré tiempo con esa rabia porque él seguía ahí de catequista, ¿no? Y otras cosas, pues a mí en dos comunidades me quitaron porque pues no estaba de acuerdo con unas situaciones, digamos, Denunciabas, pastorales, claro. ¿sí? Digamos, en dos situaciones pastorales. Y entonces, ahorita escuchando pues todo el trayecto, yo sí siento pues que sí nos falta mucho. Yo estoy en etapa, como dices tú, de resignificación de mi vida. Porque es que yo he estado sirviendo siempre a una institución eclesial. ¿Cómo ayudar a sanar en esto? Porque es una realidad muy cruel, muy cruel. Yo siento que estamos viviendo como el tiempo de que si al principio era el caos, como que estamos en un caos, ¿no? Pero al ver a ustedes y todas las personas que están haciendo pues estos caminos de luz, digo, pues sí, pero está la luz y ustedes para mí son sentido de luz. Y siento también que pues en mí, digamos, como camino también como que pertenezco al instituto, sí estamos todavía dentro de ese de que el sacrificio y la tradición. No, no hace mucho, hace 3 días a mí me dijeron, pues vamos a esperar a ver qué dice Dios. Dije, bueno, no es para ver qué te dice a ti, yo voy a ver qué me dice a mí, porque Claro, entonces, sí. sí, 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 ahí nos juntamos a concatenar, ¿no? sí, Respuestas. le dije, bueno, pues entonces, sí, cuando te hable a ti me dices, pero yo por lo pronto, a mí ya me dijo lo que necesito, o sea, que lo que así. Entonces es muy duro, es muy duro, ¿no? En hacer esos saltos como dicen, quien obedece nunca se equivoca, pues no, a veces pues equivocarnos nos cuesta tachitas, ¿no? En el buen sentido, y que dices, pues hay que seguirle. Y pues yo te agradezco porque sé No, que al en medio de contrario. este caos que vivimos, eres esa luz, parte de esa luz que nos sigue iluminando. Gracias. Un beso. Gracias, Delia, por estar tan abierta y en el proceso en el que estés en tu vida, deseo de verdad que encuentres tu voz interna. Yo creo que ahí está tu superpoder. Tú sabes lo que Gracias. está bien y está mal y no va a venir ningún señor con sotana a decirte que está bien y que está mal. Tú sabes más que ellos. Bueno, un beso. ¿No? Yo soy de Gracias. Nuevo León. Soy de Nuevo León, Ah, Monterrey, de, de Garza García, pero vivo en México. Sí. Un beso. Gracias. Ay, gracias. gracias, María Delia, por haber dado también tu opinión, tu valiosa también participación en este webinar. Y bueno, pues hemos llegado al final. Te agradezco, Ana Lu, como siempre,
de verdad, aunque dices que no, que hay otras personas. No, tú eres para nosotras alguien que da un testimonio tan valioso, tan doloroso, pero a la vez que nos ilumina muchísimo para Está. seguir denunciando, porque por eso en Tras las Huellas siempre estamos buscando denunciar, porque el camino no es ese, está Es equivocado. desolador, Sí, es porque es desolador. desolador. Sí, No, y y también de verdad decirle a las mujeres que trabajan en la iglesia, como Delia, que se levanten. Ustedes son muchas. Ustedes están al servicio de esos señores porque no les han dado un espacio no les han dado voz, porque ¿cómo van a tener ellos más voz que ustedes? La desigualdad más grande está dentro de la propia institución, esa presión tan grande hacia las mujeres. Deberían las mujeres, ojalá salgan pronto en México a hablar las mujeres y a decir de cuántas violencias han observado y de cuántas violencias han sido víctimas, de todo tipo. Y también las personas que se dedican a la vida religiosa, hombres y mujeres, también que se animen a hacer, a visibilizar los abusos de conciencia, porque así les llaman ellos, y sería valiosísimo contar con sus testimonios. con sus testimonios para que alguien se meta ahí a observar que están violentando gente de lo más profundo de su ser, ¿no? En la estructura más profunda de su ser. Y pues bueno, a todos pues estar muy despiertos, cuiden mucho a sus hijos, de todo mundo, créanle siempre a sus hijos y a sus hijas. eh, y recuerden, yo sé que esto sucede en todos lados, nunca he dicho que es exclusivo de la iglesia, estamos hablando hoy de la iglesia, pero también decirles que si les pasa en la iglesia o con algún personaje de la iglesia, lo que me pasó a mí es lo que les va a pasar a sus hijos y a ustedes. Esa es por eso denuncio, para que ya no les pase, ¿no? Ay, muchísimas gracias, Analu. Al contrario. Te abrazo muy fuerte desde Con aquí. mucho cariño, muchísimas gracias a toda la gente que se unió en este Lo sé, ejercicio. Muchas y gracias. con mucho cariño Muchas para todas las personas que nos están escuchando y que han vivido una situación como esta, pues que estas palabras de Analu creo que nos pueden servir para empezar a dar pasos hacia adelante. Un abrazo muy fuerte. Nos muchas vemos el gracias. próximo Muchas jueves. gracias. Gracias, Analu. Gracias. Bye, Gracias. bye. Ay, gracias. Beso. Gracias. Gracias. Adiós. Chao, chao. Muchas gracias.